Compañeras, compañeros, camaradas, todas, todos, bienvenidas una vez más a este espacio, Como Pez en el Agua, que se transmite a través de la 4TV, donde nos encanta escuchar diferentes perspectivas, conocer distintas tradiciones, abordar diferentes temas para conocer un poquito mejor el mundo en el que vivimos y que cada vez está más convulso y necesita de nuestra intervención para transformarlo. Por eso invitamos a nuestro compañero Ángel Chávez Mancilla. Él es doctor en etnohistoria, egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pero es militante revolucionario, militante del Partido Comunista, y nos interesa mucho conversar con él porque además él es director de un periódico que es el Machete, el periódico del partido, y pues eso nos lleva a preguntarle cómo demonios llegó hasta allí. Ángel, explícanos, ¿cuál es el origen de todo esto? Pues primero agradecer la invitación para poder conversar sobre un tema que en otros espacios no podríamos hablarlo abiertamente, un periódico revolucionario, como tú lo has mencionado. Entonces, bueno, pues agradecer esa invitación. ¿Cómo llego hasta...? ¿Cómo una persona común y corriente se convierte en director de un periódico revolucionario? Bueno, primero mencionar que cuando, digamos, mi conciencia política empieza a desarrollarse o a despegar, pues es cuando yo me encuentro en el bachillerato. Ajá. Creo que hay un contexto interesante hacia el 2006, donde una persona como yo que ingresa al bachillerato empieza a ver múltiples fenómenos y busca explicárselos. Por una parte tenemos lo que fue la Asamblea Popular, los pueblos de Oaxaca, digamos, esta fuerte represión contra la APO, pero también el proceso organizativo, el momento en que duró, se desarrolló, todo el vínculo que tuvo aquí en Ciudad de México. Al mismo tiempo teníamos la cuestión de Atenco, la organización de esos campesinos, y también una fuerte represión por parte del gobierno, y en ese mismo contexto pues lo que ocurre con las elecciones del 2006, ¿no? Entonces, bueno, todo el movimiento pues contra la cuestión del fraude y demás, y bueno, es un conjunto de fenómenos que a mí me llevan a buscar un elemento explicativo de eso. Claro. Entonces, bueno, pues primero decir que pues hijo de trabajadores, de familia de trabajadores, pues estaba buscando hacia dónde ir, y bueno, en esos momentos, digamos que es cuando logro tener contacto con las ideas marxistas, leninistas, cosas con el manifiesto del Partido Comunista, algunos textos iniciales de Marx, Salario, Precio y Ganancia, es decir, la literatura marxista, básica. ¿En qué bachillerato estabas? ¿En qué escuela estabas? Salí del CCH Azcapotzalco, fue ahí todavía. O sea, en el CCH Azcapo, estudiando la prepa en el CCH Azcapo, te agarra el 2006. Exactamente. Que justo tú decías, ¿no? Es la otra campaña. También, ¿no? Otra campaña. Es Atenco, APO y elecciones. Exacto. Fue un año convulsísimo. Además, también se dio la batalla de Lázaro Cárdenas, ¿no? Contra los mineros. Sí, los mineros, demostrando que pues una cosa estratégica como la producción minera, el capital no duda en aplastarlo, claro, a diferencia de otro tipo de protestas, ¿no? El poder de la clase obrera realmente, ¿no? Sí, claro. La importancia de la clase industrial. Sí, totalmente. Bueno, eso es parte del proceso que me lleva a eso. Sin embargo, cuando paso hacia allá en la universidad, es cuando entro en contacto con el Partido Comunista de México, y a partir de ahí ya viene, pues digamos, formalmente mi trabajo más militante en una organización. Y bueno, pues de inicio mi formación fue como historiador también en la licenciatura, y bueno, más bien fue el contacto con la organización lo que permite comprender la importancia de un periodismo distinto, la importancia de desarrollar un trabajo, digamos, de propaganda, de agitación, pero que al mismo tiempo tenga una orientación no solo para compartir noticias, abandonando la supuesta objetividad y demás, sino más bien afirmando una posición política y buscando organizar con el periodismo. Esa es la parte que me lleva, más bien el contacto, y una vez ingresando a la organización, pues me parece que no fue un tema que yo me pusiera como quiero ser esto, más bien si mi perfil permitió que llegara a cumplir con esa tarea, la cumplo, pero exacto, pues no es que me formara tampoco en periodismo, ¿no? Más bien tocó... Bueno, Ricardo Flores Magón tampoco fue periodista, ¿no? O sea, para hacer periodismo comprometido no se tiene que ser un periodista de academia, sino más bien una persona pues que le interese la verdad y estar del lado de la clase trabajadora, ¿no? Claro. Porque uno decide de qué lado estar, ¿no? Ahora, tú decidiste estar del lado de la clase trabajadora, pero de origen, ¿no? Desde tu casa, desde tu familia. Luego tu compromiso ya a la hora de enfrentarte a la educación, ¿no? La educación, la formación académica, ¿no? La coyuntura histórica forma un elemento central.
pero luego viene mucho, en esa época y hacia acá, hay mucho como este debate entre el activismo y la militancia, ¿no? Porque veníamos de una época donde había caído la Unión Soviética, casi los partidos comunistas habían sido diluidos, ¿no? Y surge mucho la ONG, ¿no? Las ONGs como instrumento de lucha que absorben un montón de experiencias y muchas veces son utilizadas por el mismo capital, ¿no? Los mismos autoritarismos, pues para controlar iniciativas de lucha, ¿no? Mediatizar protestas, denuncias, pero se da mucho el activismo, ¿no? Mucho la experiencia del activismo individual, ¿no? El activismo altermundista. Recuerdo mucho el movimiento de los globalifóbicos, que era mucho esta articulación de individualidades que no alcanzaba a ser organización, ¿no? Y grandes protestas contra la globalización, pero que no alcanzaban a ser una lucha de masas con mayor perspectiva, ¿no? Estratégica, pues un poco porque el tema del socialismo estaba apestado, ¿no? En la propaganda global. Entonces, ¿tú cómo comprendes, cómo reflexionas desde tu experiencia tan joven, ¿no? Desde la prepa hasta tu formación militante, esta distinción? No sé si tú la observes o para ti eso no existió, sí, ¿no? Esta distinción entre el activismo y la militancia, ¿no? Bueno, el tema que planteas efectivamente es un punto que permite dar lo que nosotros consideramos un salto, que es formar parte del Partido Comunista, porque evidentemente, nazco en 91, está toda la parte del triunfo de la contrarrevolución en la Unión Soviética, hay muchos tránsfugas, gente que renuncia, se desilusiona. El punto es que en el momento en que yo empiezo a buscar una explicación, pues me encuentro un poco en un sentido, digamos, donde hay gente que está diciendo, bueno, algo tendrá que suplir al capitalismo, algo se le debe oponer, pero no tienen la claridad de enunciar que hablan de un proceso socialista. Es decir, todavía está un poco complejo para alguna gente el poderse ir explicando qué ocurrió en la Unión Soviética, qué ocurrió con la experiencia de construcción socialista, y eso mismo lleva a que hay un conjunto de, pues digamos, propuestas organizativas como tú lo has mencionado, ¿no? El altermundismo, las ONGs y demás, pero que de fondo no tienen un interés de, digamos, pues transformar radicalmente, estructuralmente la realidad, o no tienen con qué hacerlo, ¿no? Y claro que el marxismo tiene toda una explicación de carácter histórico, económico, científico para poder decir esto es lo que sigue. Las leyes económicas del capitalismo, las contradicciones que tiene internas, se resuelven de esta forma, ¿no? Entonces me parece que ese es un elemento que sí permite comprenderlo y también, digamos, la propia experiencia de ver cuáles son los límites de lo que nosotros consideraríamos el movimentismo y el espontaneísmo. Es decir, puede haber una lucha muy fuerte, muy álgida, pero si no se tiene la visión de transformación, de nosotros llamamos toma del poder, de hacer un Estado socialista de trabajadores, pues eso no tiene futuro. Eso va a derivar en que pues otra forma burguesa de gobierno se instale. Claro, es lo que nosotros explicamos como consideramos que ocurrió después de todos los choques que hubo bajo el gobierno de Peña Nieto, tanto la parte de Ayotzinapa, la lucha contra la reforma educativa, el proceso del gasolinazo, es decir, una serie de insumisiones, y para poder mantener la dominación del capital, bueno, pues los monopolios eligen un gobierno con rostro humano, supuestamente, pues, ¿no? Que es la socialdemocracia. Y me parece que esa visión un poco la fui teniendo desde ver, bueno, el proceso, tanto de la otra campaña, la APO y demás, pero que sin un elemento vivo que diga, eso tiene que transformarse radicalmente en una cuestión de toma del poder, de derrocamiento del Estado burgués. Y me parece que son elementos que sí permiten comprenderlo. Y eso, digamos, como la parte un poco más, por decirlo, científica de la teoría marxista, cuando uno lee el Estado y la Revolución, pero también hay elementos más vivos de, digamos, pues justo, ¿no? La subjetividad que marcan eso, ¿no? Por ejemplo, antes hablaban con otro compañero nuestro en otra ocasión y bueno, también hacían referencia, pues, ¿no? A la cuestión militante. Yo mencionaría que hay ciertos libros que uno lo marcan a cómo se concibe, pues, ¿no? Parte de un todo, que en el caso de un partido y una organización revolucionaria, y que ahí va a ser la tarea que le toque, ¿no? Uno es, por ejemplo, así está Empleo el Acero, donde es el ejemplo de un joven que termina dando todo por la revolución y su papel está a lo que se necesite para hacer el proceso revolucionario. Es decir, que hay una transformación de la conciencia y son elementos, pues, ¿no? Que ayudan a comprender y decir, claro, pues sin una visión organizativa más allá de la lucha inmediata, pues eso no llega a nada, pues, ¿no? Y son cosas que se siguen repitiendo, es decir, posibilidades de hacer revolución, nosotros creemos que las hay y las va a seguir habiendo, pero sin un instrumento organizativo para que de verdad se dé la transformación, pues eso no va a ocurrir y se va a recomponer la dominación del capitalismo, pues como sea, con otros gobiernos.
gobiernos. Pueden ser socialdemocracia, puede ser una visión más dura todavía, más represiva del propio capital, uno u otro rostro. Entonces creo que el proceso para mí fue ver mucho activismo, mucha movilización, 2006, 2007, 2008, pero ver que no había pues lo que yo encontraba cuando leía la literatura marxista-leninista, pues no, la construcción de un Estado totalmente nuevo, grandes cambios en poco tiempo, una cosa radical de desaparición, desaparición de los grandes empresarios, pues no, de los grandes monopolios que tienen justo esta contradicción de producción social de la riqueza y una apropiación individual. Entonces esa cuestión me parece que fue los elementos que me llevaron a poder avanzar hacia la necesidad de una organización y a partir de ahí, bueno, pues decidir y seguir en la vida en esto, pues, ¿no? Claro. Ahorita acabas de enunciar, así con muy pocas palabras, la contradicción central, ¿no?, de la época en la que vivimos, ¿no? La producción social de la riqueza y la apropiación particular de la riqueza socialmente producida, ¿no? Claro. Y estamos en un momento de la historia en que eso se dramatiza porque cada vez son menos los hiper ricos, ¿no? Tenemos cerca de 500 mega ricos que van a acumular 2.5 billones de dólares, solo 500 personajes, de los cuales destaca el más mega rico, que es Elon Musk, que se va a convertir en el primer trillonario de la historia, ¿no? Y al mismo tiempo tienes sociedades totalmente devastadas, totalmente aniquiladas, totalmente empobrecidas, totalmente hambriadas por este sistema global de opresión que es el capitalismo, ¿no? Entonces la humanidad se enfrenta pues a un reto central en el que la única salida pues es la socialización de la riqueza socialmente producida, ¿no?, a través de transformaciones radicales. Ahora, la pregunta, a todo este contexto para preguntarte también, hay mucha propaganda de la derecha que acusa la peligrosidad del socialismo, la peligrosidad del comunismo, y lo enfocan en el Foro de Sao Paulo y en este rollo de los altermundistas y el Foro Social Mundial, ¿no? Ustedes desde el Partido Comunista ubican esa peligrosidad. ¿Estamos al borde de la dictadura del proletariado mundial? Bueno, pues decir que pues la derecha es ignorante si piensa que eso es una visión o una alternativa supuestamente socialista o comunista. Exacto. No es el caso para nada. En algún momento la organización llegó a participar en Foro Sao Paulo y demás, pero en un punto se decidió que no tenía sentido seguir participando ahí, renunciamos al Foro Sao Paulo. ¿Por qué? Porque lo que vemos ahí más bien es una expresión de lo que se conoce como el progresismo, y el progresismo, posiciones socialdemócratas, lo que son es una alternativa para el capital. No, nosotros creemos que no, que realmente es justo la continuidad del capitalismo, es decir, la contradicción central que se mencionaba no desaparece, es decir, uno revisa quiénes participan en el Foro de Sao Paulo o en esos procesos progresistas y vemos que sigue existiendo la propiedad capitalista, la propiedad privada, los grandes monopolios, es decir, ahí no hay un proceso de construcción socialista. O sea, el primer elemento es poder aclarar que para que se tenga socialismo se requieren ciertas características y si no se tienen, bueno, pues no importa que se llame socialista, no es socialismo. Y además, una cuestión importante, no es una cuestión de entonces se están estatizando algunas empresas y entonces se va rumbo al socialismo, no. Realmente no, si no hay una organización, un poder obrero, un poder popular que haga que el Estado sea de los trabajadores, bueno, pues un Estado burgués que nacionaliza cosas, bueno, pues esa riqueza la va a usar para seguir impulsando a otros empresarios, a otros capitalistas y monopolios. Es decir, nos parece importante aclarar que no es el caso, es totalmente falso, eso no es una alternativa socialista, para nada, ni el Foro Social Mundial, ni el Foro Sao Paulo, ni algunas otras plataformas que han surgido como ya digamos la Internacional Antifascista y otras cosas que la plataforma antifascista que han surgido, que tampoco lo son, que terminan, digamos, oponiendo supuestamente al imperialismo y demás, pues digamos la asociación de países capitalistas, y cualquiera que haga la suma, si uno reúne un conjunto de países capitalistas para enfrentar a una posición o un país imperialista, pues no da el resultado socialismo, pues no. Lo que te da el resultado es el fortalecimiento de ciertos países igualmente burgueses, por ejemplo, los que estaban en torno al Foro de Sao Paulo, pues son alianzas económicas, digamos, de países capitalistas, y no, para nada es el socialismo eso. Entonces, no es la peligrosidad de eso. No, además también lo dicen contra Morena, pues no hay totalmente un ataque de no, entonces Morena nos lleva al socialismo, y una cosa totalmente
completamente falsa y eso tenemos que explicarlo, que quede claro que no es cierto, pues, ¿no? Ajá, para bien y para mal, ¿no? Pues... Porque, fíjate, hay una trampa en esto, ¿no? Que es la ultraderecha llama cualquier derecho humano, ¿no? Cualquier reivindicación del derecho más ínfimo, el derecho de las infancias, los derechos de las mujeres, los derechos de las diversidades y las disidencias sexoafectivas, los derechos de los hombres, los derechos de los seres humanos por existir, los derechos de la naturaleza, ¿no? Toda cualquier reivindicación de dignidad la ven como comunismo, ¿no? Lo atacan como comunismo. Entonces, por un lado es la trampa de decir, no, a ver, tranquilos, esto no es socialismo, esto es socialdemocracia, estatización, capitalismo de Estado, no sé. Claro. Eso es una cosa, y la otra cosa es caer en la trampa de decir nada de lo que se está haciendo es verdaderamente revolucionario y dejar los derechos humanos o los derechos más básicos en las garras del trumpismo, por llamarlo, ¿no? Por ejemplo, esta trampa la vi mucho en el tema de lo woke, ¿no? La ultraderecha colocó mucho la palabra woke, ¿no? Y mucha gente que está cercana a reivindicaciones progresistas cayó en la trampa de utilizar ese lenguaje para decir así, para deslindarse de lo políticamente correcto o deslindarse de las reivindicaciones identitarias de sectores de la sociedad, ¿no? Y en lugar de combatir a la derecha, pues acabó combatiendo a esos sectores que tienen derechos también, ¿no? Y que merecen reconocimiento y en todo caso abrir el debate en favor de los derechos y no más bien decir, sí, es lo woke y lo rechazamos, ¿no? Un poco también está esa trampa de la ultraderecha, ¿no? Digo, pero también ahí la cuestión importante es comprender que cuando hablamos del proyecto del socialismo-comunismo, estamos viendo, digamos, por la emancipación de todos los trabajadores y todos los explotados por igual. Es decir, lo que sí es importante señalar es que, digamos, la parcialización o atomización del movimiento en, digamos, demandas particulares y querer pensar que se pueden resolver demandas particulares individuales por aparte de un proceso de transformación, eso también desorganiza, eso es la realidad. Pero claro, eso no implica entrar al choque. Lo digo ¿por qué? Porque en última instancia, cuando uno dice, bueno, pues es por la lucha por el conjunto de los trabajadores, bueno, pues esos trabajadores pueden ser hombres, mujeres, ancianos, tener diferencias, pero el punto es que únicamente en un proceso de transformación general se puede comprender, digamos, pues la emancipación de todos ellos, ¿no? Acabar con la opresión y explotación contra todos ellos, porque de otra forma lo que pasa es que se va atomizando. Y para nosotros es muy claro que la teoría marxista en realidad en su corpus puede explicar y, digamos, definir cómo resolver esas pequeñas particularidades. Es decir, nosotros no levantamos la bandera del ecologismo para decir ahora también vamos a luchar por eso, sino que comprendemos que la teoría marxista tiene intrínseca la posibilidad de que la contradicción entre hombre y naturaleza se resuelve cuando hay una planificación de la producción, de la sociedad, y que eso en el socialismo va a permitir la posibilidad y la urgente necesidad del cuidado de la naturaleza y un elemento necesario para que siga reproduciéndose la sociedad. Es decir, para nosotros todo eso está incluido. Ajá. Y mejor preferimos levantar la bandera justo contra el capitalismo, que va a implicar todos esos elementos, porque, insisto, la parcialización de cada uno de ellos en realidad divide. Y de repente uno puede ver que hay movilizaciones de una u otra cosa, pero que no confluyen, porque a veces en esa lucha no alcanzan a comprender que se requiere pues el derrocamiento del capitalismo, y lo que se considera es, bueno, buscamos pequeñas mejoras, pero se quedan en eso. Digo, el punto es cómo se va coordinando, se va eslabonando eso con un proceso de transformación. Eso es lo que nosotros consideramos y claro, pues no perdernos en la agenda, digamos, como decía Hugo, más bien es como eso se comprende que forma parte de y solo tiene su resolución dentro de un proceso de transformación general. Y además se vio, o sea, cuando nos quieren vender que la cuestión de el feminismo o digamos ciertos aspectos de libertades y demás, pues surge o hay un movimiento fuerte con la nueva izquierda o en los años 60 en Estados Unidos, bueno, la Unión Soviética da el ejemplo que muy temprano cuestiones como la emancipación de la mujer, cuestiones como el aborto, la misma reflexión sobre el aspecto de la naturaleza, son aspectos que ya están ahí presentes y que se van resolviendo muy temprano y están ahí, uno puede leer los libros, los debates que hay para comprender que, bueno, si una transformación urge para todos esos temas, pues es la transformación del socialismo. Entonces mejor todo el torrente de la lucha que se comprenda que es en el conjunto de todos, lo que tenemos en común, todos somos trabajadores. Sí, un poco el problema sería negarlas, ¿no? Pues el problema es que, digamos, se parcialice sin comprender que se resuelven. Entonces, más bien,
te interesa justo resolver la cuestión ambiental, bueno, es tan urgente que ya hay que hacer la revolución socialista. Te interesa la cuestión de emancipación, bienvenido, porque se quiere y se necesita bases materiales para eso en una revolución de carácter socialista. Entonces, más bien, esa es la idea, pues, ¿no? Claro, porque, digamos, lo que nosotros vemos en esto que tú planteabas de las críticas entre sectores burgueses más de derecha, de sectores, digamos, de una burguesía ciertamente progresista, que levantó lo que mencionas como agenda woke, pues en realidad son pugnas interburguesas, y por sobre eso está el interés de los trabajadores, las cuestiones inmediatas, ¿no? Las condiciones materiales de vida, y ahí decimos, bueno, esos debates, pues, porque además, nosotros no nos metemos. Ajá, pero habría que meterse porque... No, los debates entre los burgueses, nuestra bandera es, esos temas están acá. Porque todo eso, o sea, toda la propaganda antisocialista, anticomunista, antimarxista, o sea, generan un hombre de paja, ¿no? O sea, digamos, a nivel de los debates de los poderosos, ¿no? Pues genera un hombre de paja, ¿no? Dicen, ahí está el peligro del comunismo, cuando tú volteas a ver al mundo, y pues ¿cuál, no? Al contrario, necesitamos levantar la lucha de los trabajadores, ¿no? Pero crean el hombre de paja para golpear cualquier tipo de reivindicación, ¿no? Entonces instalan la idea de que el comunismo es malo, ¿no? De que es el socialismo empobrecedor, le dice Javier Milei, ¿no? El que ha destrozado la economía argentina, el que ha empobrecido más al pueblo argentino, dice que es el socialismo empobrecedor, ¿no? Pero sí, el instalar la idea a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, ¿no? Instalar la idea de que ahí viene el coco y de que el coco está representado en cualquier reivindicación, en cualquier derecho, en cualquier lucha, ¿no? Entonces ahí está como ahora sí que una trinchera de lucha, que es la trinchera de las subjetividades, de las mentalidades, de la cultura, del debate político, en donde se inserta, creo yo, la prensa revolucionaria. Totalmente. Y tú estás ahí metido en el ajo porque eres director del Machete. Cuéntanos cómo se recupera la idea del Machete, porque entiendo, el Machete fue el periódico del antiguo Partido Comunista, fundado en 1919, ¿no? Un periódico que crearon, ciertamente era un periódico de pintores y de artistas, que el partido lo hace propio, ¿no? Ahí estaban Siqueiros, ahí estaba Diego Rivera, ¿no? Se convierte en el órgano central del partido, pero luego el partido tuvo un devenir que lo hizo desaparecer. Y ustedes recuperan la tradición del Partido Comunista y recuperan el Machete como órgano central. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, primero tal vez establecer unos justos aspectos históricos que ya esbozas, pues a partir de 1924 se crea el periódico El Machete, como has mencionado. Bueno, pues realmente fue el órgano de un sindicato de trabajadores del arte, ¿no? Pintores y custores y demás, ¿no? Y todos diríamos pequeña burguesía ilustrada, ¿no? Pues ellos se consideraban y lo eran en última instancia, eran trabajadores del arte. Y es un punto importante, porque además cuando ellos lo están fundando, hay un punto muy interesante que también va narrando Siqueiros en sus memorias, donde él va diciendo, bueno, pues estamos metidos en esto y dicen, queremos pertenecer a la Internacional Comunista, ¿no? Y mandan su afiliación y dicen, no, o sea, aquí se afilian partidos comunistas. Si les interesa, busquen al Partido Comunista de su país, que es este. Y ya después ellos van y buscan al partido. Pero el punto es que sí se considera un elemento de prensa importante, históricamente, no solo porque fue fundado por los grandes muralistas, Orozco, Rivera, Siqueiros, también estaba Graciela Amador, y bueno, hubo una serie de grandes artistas que participaron en él, pero digamos, la parte más interesante es cómo eso se articula con el partido y cómo no es una visión, digamos, de periodismo como se consideraría en otros ámbitos. Es decir, hay un elemento central de, digamos, de la cuestión del periodismo que viene de la tradición leninista, ¿no? Es decir, el poder organizar un partido, una organización que tenga una misma visión ideológica, política y de acción, implica tener justo una misma visión que se circula y se va difundiendo por medio de un órgano central, que es el periódico. Es decir, el periódico es muy importante para las organizaciones comunistas porque permite ir vinculando a los militantes, ir explicando una visión de la realidad, y eso da, digamos, unidad ideológica y política. Entonces, de hecho, cuando se crea la Internacional Comunista, entre los elementos que se piden para que los partidos ingresen, está entre esos puntos que exista un periódico político de la organización y además que tenga la posición clara en contra de la guerra, las posiciones del partido en contra del capitalismo. Entonces, ese es un punto que el Partido Comunista tuvo antes otro tipo de órganos, ¿no? Pero cuando ya estos pintores los buscan,
ingresan al partido. Un año después, en 25, se consolida ya como el periódico del Partido Comunista de México, abiertamente, y termina siendo, es interesante, un órgano, una sección de la Internacional Comunista. Es decir, ese periódico marca bastante el punto de cómo es el instrumento para vincularse con los trabajadores. Claro, además era el momento en que el periodismo era el elemento central para poder circular ideas, es decir, actualmente hay otras cuestiones, redes sociales y lo que sea, pero en ese momento era el periódico como un elemento central. Y además un periódico que circulaba hasta zonas de Guatemala, Estados Unidos, es decir, tenía un alcance no solo nacional, sino internacional, y tenía el objetivo, como lo marca, digamos, la tradición justo marxista-leninista, como un organizador y un agitador, ¿no? Es decir, no solo se trata de dar algunas notas, sino también de explicar la realidad desde una visión que es la del partido y permitir que se organicen los trabajadores en torno a eso. La foto famosa de Tina Modotti, donde hay trabajadores leyendo el Machete o otros le están leyendo el Machete a gente que no sabe leer, bueno, es el ejemplo de cómo había un vínculo con los trabajadores. Entonces, bueno, para nosotros es muy importante esa época, ese partido que estaba vinculado a la Internacional Comunista, sus experiencias, y de ahí que decidimos recuperar el nombre. Claro, habría que mencionar que, digamos, la existencia del nombre del Machete continúa de múltiples formas, ¿no? Sí. Años después, décadas después, gente de entorno o del mismo partido, digamos, Partido Comunista Mexicano, creó el Machetito, existieron varios, ¿no? Por ejemplo... 99 estuvo muy fuerte el machetearte. El machetearte, y antes de eso, el partido, bueno, en 1980... Bartra funda una revista que dice de cultura política que se llama El Machete, que reeditaron recientemente, pero que es más bien una revista, pero eso no tiene que ver con una organización revolucionaria. Cuando uno lo revisa, se da cuenta que es distinto a lo que era El Machete como órgano del partido, que veías ahí luchas obreras, pero también notas internacionales. Por ejemplo, un texto muy interesante para nosotros es el que escribe Julio Antonio Mella, que es un cursillo para corresponsales, donde de forma sencilla dice, bueno, todo aquel que quiere escribir para El Machete, bienvenido, aquí les va una síntesis sencilla de cómo pueden hacer sus notas. Y era una cosa viva, así había notas que llegaban de trabajadores, de campesinos, que podían no ser militantes, otros sí eran militantes, pero que se atreven a escribir, a hacer la denuncia, a hacer la explicación de cuál es la lucha que están teniendo, y siguiendo toda esa tradición, y como tú mencionas, ¿no? Después otro periódico que no tenía una vida orgánica, es decir, no era expresión de una organización, ¿no? Para nada, pero bueno, también hasta eso recuperó el nombre, y nosotros también después de eso decidimos que tenemos que recuperar el nombre. De hecho, nuestro periódico se llamaba El Comunista, pero hacia el 2021 se decide cambiar del Comunista al Machete. Entre otras cosas, no solo por la cuestión histórica que es central, sino también porque consideramos que el partido ya había llegado a un proceso de organización, de articulación, donde la afirmación de la identidad comunista como lo central, de ahí el comunista, pues ya teníamos esa parte, digamos, de forma general resuelta, y que el Machete era un elemento que podía vincular más con la gente como una cuestión de decir, bueno, pues el partido con su tradición histórica está aquí. Así es como una parte se decide recuperar el nombre a partir de 2021, y bueno, pues en nivel internacional, cuando partidos comunistas hermanos le damos el periódico, platicamos, pues hay el reconocimiento, pero también entre la gente, pues, ¿no? La cuestión de, el Machete, y tiene noción de lo que fue su historia, de los pintores, o bueno, pues de aquellos otros órganos que se llamaron igual. Sí, las recuperaciones son buenas. Es recuperar una tradición, ¿no? Sí. Pero esa recuperación de esa tradición en el siglo XXI, yo te preguntaría, ese Machete, ese periódico revolucionario, órgano central de un partido, ¿no? ¿Tiene sus expresiones electrónicas? ¿Tienes el Machete TikTok, el Machete X, el Machete, no sé, en cuánta cosa? Sí, se tiene primero la web donde se va específicamente, es el machete.mx, se van subiendo constantemente notas, se va subiendo el periódico que circula de forma impresa. Bueno, TikTok aún no, pero lo que es, digamos, X, Instagram y demás, se tiene, pues no, esa parte se tiene de difusión. Y sin embargo, yo querría más bien volver, digamos, un poco más atrás, el argumentar por qué sigue siendo vigente un periódico impreso. Porque, bueno, hay partidos o organizaciones que, pese a la tradición leninista, decidieron que pues ya no era tan necesario, o abandonaron el periódico o únicamente lo hicieron digital, en pos de decir, bueno, la modernidad y demás. Nosotros consideramos que no es el caso, porque cuando pensamos al periódico como un elemento organizador, eso implica múltiples cosas, es decir, organizar a los compañeros miembros del partido en tanto o en cuanto a recibir el periódico,
distribuirlo y que ellos lo distribuyan, porque hay una serie de redes que van tejiendo eso que son importantes. Claro. Es decir, una cosa es te mando a tu WhatsApp una nota, te mando el periódico en versión PDF, otra cosa es hablar con el compañero de trabajo, darle el periódico y decirle, oye, bueno, pues échate tales notas y si quieres luego las platicamos. O hasta el mismo caso que sí nos toca donde los compañeros trabajadores meten, por ejemplo, una nota de crítica en su fábrica y demás, y para circularlo entre sus compañeros, eso también, bueno, pues es una clase de clandestinidad, pues, ¿no? Porque saben los patrones que cuando está ahí un periódico con una nota y además dice comunista, pues simplemente es cacería contra quien lo tiene, ¿no? Pero es un elemento que sigue vivo, es decir, no es lo mismo el nivel de compromiso de alguien que dice, bueno, te mando la nota y ya, si la lees bien, si no, no, al nivel de compromiso de ir a distribuir el periódico, hablar con la gente, decirle, mira, aquí está la nota de tu colonia, aquí está, ¿no? Y la gente además sigue teniendo una cosa de emoción, de, claro, está ahí nuestra lucha entre trabajadores y demás, una cosa viva y organiza. Esa es la parte importante organizativa. Claro, el hecho de tenerlo en redes permite que en otros países, en otros lugares donde no estamos tan presentes llegue, pero la parte central de irlo distribuyendo, eso sin duda alguna sigue siendo para nosotros lo esencial, ¿no? Podremos tenerlo en redes, pero si no lo tenemos en físico y haciendo el trabajo, eso, pues nosotros diríamos, bueno, estamos dando un paso atrás. Sí, por supuesto, ¿no? Decía el viejo Lenin que el periódico era como la plomada que iba trazando la estructura del edificio sobre el que se iba a construir, ¿no? Luego el partido, ¿no? Y pues es fundamental, incluso dentro del Movimiento de Regeneración Nacional también se imprime todavía el periódico para que se lea de manera colectiva, que es el Regeneración. Lo dirige Jorge Gómez Naredo, ¿no? Y es así, es un periódico impreso para que la gente lo lea en su casa y es fundamental esto que dices, ¿no? Leerlo en voz alta, leérselo a la familia, leérselo a los amigos, leérselo a la célula, al comité de lucha, no sé, al círculo de estudio y discutirlo de manera colectiva, ¿no? Y no importa si no tienes Facebook o si no tienes X, tienes tu periodiquito impreso, lo lees, lo discutes de manera colectiva, ¿no? Que es algo que hacían ya los comités de lucha de los magonistas, ¿no? Que es una de las experiencias antecedentes de este órgano central organizador, ¿no? Un periódico que organiza Regeneración, ¿no? Totalmente. Que una de las experiencias más bonitas es justamente cuando se paraba la fábrica para comer y entre la comida los obreros leían en voz alta el Regeneración, porque había algunos que no sabían leer, pero los que sí sabían les leían a los que no. Y entonces ya todos tenían las ideas fundamentales de la rebelión, de la revuelta, de la insurrección, ¿no? Que es una insurrección que pasa por lo material, pero también por lo ideológico y lo político, ¿no? Exacto. Y para eso es fundamental el órgano central. Yo te preguntaba de las herramientas de las tecnologías, pues porque también son espacios de la discusión política y teórica, ¿no? Sí, es un espacio central. Digo, solo un elemento y vuelvo ya a esta parte que mencionas. Y tiene que ver con lo siguiente. En nuestra visión, justo cuando ¿no? decimos que hasta qué punto la sociedad burguesa puede garantizar la libertad de expresión, te dice la sociedad burguesa, claro, mira, puedes opinar lo que quieras, ¿no? Y uno dice, claro, pero ¿dónde lo puedo opinar? Exacto, siempre cuando puedas pagarlo. Exactamente, donde puedas pagarlo. Y eso nos lleva a pensar, las redes sociales en realidad están al servicio y son de empresarios, de grandes capitalistas, y cuando ellos quieran, las van a bloquear para las organizaciones revolucionarias, o ni siquiera los grandes empresarios, antes de eso, donde ha habido procesos de insumisión, ¿qué ocurre? Bueno, el Estado dice, ¿saben qué? Vamos a cerrar, prohibir tales redes sociales y demás, ¿no? Es decir, tener en cuenta que siguen siendo, hay que usarlas, sin duda, ¿no? Ahorita pasamos eso, pero siguen siendo en todo momento un elemento que está a disposición de, bueno, los monopolios de la burguesía, y cuando quieran decirlo, se acaba, ¿no? Y una organización que tenga muchos seguidores en, no sé, X, Instagram, TikTok, bueno, se acabó y listo, pues, ¿no? ¿Y qué contacto que queda con la gente? Y la otra parte implica, insisto, la red de vínculos de sabes quién te distribuye el periódico, con quién trabajas, sabes que puedes ir a verlo. Estamos hablando de que nosotros nos preparamos para un proceso de insumisión, y eso también es un elemento que está presente. Ahora, la otra parte que mencionas totalmente, es cierto que hay una parte de la discusión que está en redes. Yo creo que hasta cierto punto también los grandes medios están pasando a las redes y no solo a las redes, sino hasta dejando a veces hasta la misma web
porque circulan más, por ejemplo, sus notas en X, en Instagram y lo que sea, ¿no? Claro, hay todo un proceso de crítica de qué tan profunda es la lectura en los medios digitales, qué tanto, y se puede ver las tendencias, pues, ¿no? Podría parecer que circula mucho, pero cuando uno revisa, bueno, se leyó medio minuto, pues, ¿no? Como que medio elogiaron y listo, ¿no? Vieron otra cosa. Entonces, claro que es un punto donde también hay que estar desarrollando la propaganda, hay que estar desarrollando actividades de difusión y bueno, pues hasta de alguna forma, digamos, este nivel de política que tiene la burguesía nos lleva de repente a eso, ¿no? Pienso en Trump diciendo, bueno, a ver, voy a hacer tal cosa y no va a dar una, bueno, sí hay conferencias que sigue dando, pero de repente lo hace con un Twitter, ¿no? Esta cuestión como de Twitter política, bueno, ahora X. Pues son cosas que uno dice, bueno, claro, hay aspectos de seriedad que se pierden en eso, la capacidad explicativa, argumentativa, de poder, digamos, desarrollar ideas más amplias, es decir, hay una serie de elementos, pues, ¿no? Pero es una cosa cierta, sí, sin embargo, insisto en la parte de hay que tenerlo, estamos justo en machete.mx, se tienen otras tareas también en, digamos, la propia prensa, y bueno, pues el debate, claro, hay que darlo, sabiendo siempre los límites que tiene, ¿no? Que pues un poco la cuestión de la inmediatez, que de por sí es un elemento central del periodismo, pues ahora es una cosa de inmediatez tras inmediatez, entonces una misma nota no es que dure 2 días, caduca el mismo día porque viene otra, o bueno, hasta la cuestión de que también son impuestas, ¿no? Ciertas tendencias, cierta circulación de propaganda y bueno, pues ese es un punto que tendremos que estar debatiendo, pero el otro punto interesante es que pese a toda esa propaganda política e ideológica que también hay que frentear en esos medios, en el impreso, en las redes sociales y demás, el punto es la clase obrera y los trabajadores siguen teniendo la capacidad de discernir y que en los momentos más complicados, bueno, hay que ganarlos y que ellos tendrán claridad de que aquello que están diciendo, pues no es cierto, pues no pienso en la cuestión de la cuestión de Venezuela, claro que hace daño los medios burgueses que están ahí reiterando y reiterando la propaganda contra el pueblo de Venezuela, nosotros decimos, bueno, pero la realidad es que uno sigue viendo una noción que viene es opuesta al imperialismo, ¿no? Que podría haber todo ese bombardeo, pero excepto ciertos sectores de los grupos burgueses más de derecha, por así decirlo, pues los trabajadores en México, sin duda alguna, ante una intervención, un ataque imperialista, pues se pondrían en contra, pues no. Claro, ya la visión es distinta, nosotros pensamos que debemos hacerlo como comunistas independientemente de las fuerzas del Estado actual en México, pero el punto es que ese sentido de lucha está y no va a ser apagado, pues nos decía Arturo Gamis cuando estaban explicando las cosas de que es posible la revolución, le ponían ya ese elemento, no, pues es que la gente no tiene la conciencia, ¿no? Y decía Gamis, si quieres verlo así históricamente, algunos pueblos más ignorantes hicieron revoluciones, o sea, en el sentido de que no tenían todas las ideas, por ejemplo, de la independencia, así acabadas y la ilustración, y bueno, lo que sí tenían era el impulso, el desarrollo y la noción de que tenía que acabarse eso, pues, ¿no? Claro. La Revolución Mexicana lo mismo, pues, no es que todos tuvieran tan conscientes los aspectos de Magón, pero sí había el elemento de la intuición proletaria, de la necesidad de derrocar un régimen y avanzar, ¿no? Entonces, creo que esos aspectos son importantes y explico, pues no insisto, cuando me refiero a ignorancia, me refiero a eso, se refiere a ignorancia de las ideas revolucionarias, pues no es una cuestión despectiva, sino de las ideas revolucionarias. O sea, no son sujetos ilustrados, ¿no? En la cuestión revolucionaria. Porque pasa mucho eso, ¿no? A veces las clases medias creen que son el non plus ultra de la conciencia revolucionaria y cuando ven a la clase trabajadora, pues las detestan, ¿no? Y no se ve ahí el sujeto revolucionario que en cualquier momento tiene el poder, la capacidad de transformar la historia, ¿no? Pero sí se requieren los insumos del desarrollo de la conciencia, ¿no? Sí, totalmente, y para eso la cuestión del periódico es muy importante. De ahí que nosotros consideramos que seguir desarrollando la cuestión de propaganda, hacer artículos, distribuirlos, ponerlos en redes sociales es útil, porque eso permite con el tiempo que se transforme la conciencia. Es decir, una lectura constante y sostenida de los textos, por ejemplo, de nuestro periódico, lleva a la gente a decir, mira, esto que están diciendo choca totalmente con la cuestión de las otras explicaciones que da, tanto los noticieros, digamos, el servicio de ciertos grupos empresariales, como hasta los propios de otros estados. Es decir, es una visión independiente clasista y que es muy diferente. Y eso es muy evidente, porque cuando se ve la explicación desde una perspectiva de clase, eso me parece que es el gran salto. Es decir, la pregunta de, bueno, a ver, los fenómenos que están ocurriendo, ¿qué ocurre frente a los trabajadores? ¿Qué está ocurriendo ahí? Eso permite, sin duda alguna, situar, a ver, dependientemente de lo que estén diciendo de alguna reforma, algún proyecto, ¿qué ocurre? Pienso en la cuestión de la
CENTE, ¿no? De la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. En su lucha hubo una campaña el año pasado también contra ellos, pero de repente uno dice, oye, pero tú estás de acuerdo en la condición actual donde los grandes banqueros, empresarios funcionan por medio de afores y mientras ellos se van enriqueciendo, los trabajadores tienen pues un ingreso mínimo después de terminar de trabajar. Bueno, la gente dice que no. Entonces eso permite que la conciencia vaya fortaleciéndose y choque en contra de. Son elementos importantes, me parece, y claro, cuando la gente deja de ignorar las ideas revolucionarias es cuando permite que también su conciencia diga, claro, pues mira, hay una alternativa, hay una propuesta distinta. Entonces de ahí el hecho de ser tanto periodismo, es decir, notas que tienen que ver con lo que va ocurriendo constantemente, como notas que son más de fondo de explicación. Y una nota que tiene una explicación, por ejemplo, del proceso de la lucha del magisterio, con claridad, si uno lo lee meses después, va a seguir siendo una nota vigente. ¿Por qué? Porque tiene una explicación de fondo que se va a aplicar a la nueva lucha que va a emprender la CENTE este año. Entonces, me parece que es importante eso, pues, ¿no? Ayudar a que se dejen de ignorar o que se conozcan, mejor dicho, las ideas revolucionarias. Eso permite que la conciencia salte. Y la conciencia salta también, por ejemplo, con una serie de ejercicios que tenemos en el Machete, tenemos, digamos, dos espacios constantes. Uno se llama Notas del Movimiento Obrero, donde es, digamos, como muy puntual, movilización aquí y acá, una huelga, un paro, protesta, y a los trabajadores lo que le dice es, bueno, si en un lugar te dicen que todo está bien, aquí te decimos que no, que los trabajadores están en lucha. Y uno dice, claro, entonces, pues lo que yo estoy sintiendo, también es necesario que vaya a la lucha. Y dos, pues la serie de entrevistas que ponemos como denuncias sindicales o laborales, ¿no? Claro. Donde pueden escribir, decir, ¿saben qué? En mi fábrica estas son las condiciones, se retrasó el pago, quisieron disminuir el pago, salarios, no pagan horas extra. No se cumple con el aumento del salario mínimo, no se cumple con la jornada laboral, ¿no? Sí, hasta cosas, por ejemplo... la ley silla. Exactamente, decir la ley silla, que dicen, sí, pero una cosa que, o sea, es una burla contra los trabajadores, como no está establecido en específico que cuánto tiempo... Esa burla expresa la correlación de fuerzas. No, y esa burla va a terminar reventando porque, oye, tanto abuso contra los trabajadores, claro, que te digan, sí, pero casi 1 minuto y regresas a trabajar, o 5 minutos, una cosa así. Bueno, supuestamente para cumplir, en realidad los trabajadores eso van a terminar rechazándolo de forma violenta, pues, ¿no? Porque demuestra que aún las leyes que se aprueban, si no, o sea, de un sistema estatal burgués, pues eso no resuelve, pues, ¿no? Y son temas que nosotros metemos ahí, ¿no? Por ejemplo, el siguiente número habrá algunos ejemplos de trabajadores de una cuestión que se llama pilares, que es una cuestión interesante de vínculo de la sociedad en ciertos entornos educativos, pero que eso está sostenido en la precariedad plena. Trabajadores que no son reconocidos como trabajadores, no tienen los derechos de trabajadores y que además, bueno, más allá de que los salarios también son precarios, no son reconocidos como trabajadores, que no tienen ni siquiera la posibilidad de continuidad. Y como eso varios trabajadores, pues, ¿no? Es decir, esa denuncia está ahí presente y nos parece interesante, porque, bueno, pues vemos que desde la visión de clase uno puede decir, mira, nos pintan muy bonita la cosa, pero desde la visión de clase, oye, ¿qué pasa con los trabajadores que están sosteniendo eso? ¿Cuáles son las condiciones laborales? ¿Están cotizando para poder algún día llegar a su jubilación? ¿Están teniendo posibilidades de ir teniendo créditos de ir? No los tienen, pues, ¿no? Es que son los temas de la lucha de clases, ¿no? Sí. Que se dan en todas las sociedades, donde la sociedad está dividida en clases sociales, sin importar qué tanto haya alcanzado plenitud el desarrollo de la democracia liberal, ¿no? Sí, exactamente. En el tema de la lucha de clases... Y por ejemplo, yo tengo el tema de ahora que mencionas, ¿no? Este programa, el tema de la socialdemocracia, ¿no? Como el régimen de estado de bienestar tiene sus límites, ¿no? El siglo XX nos demostró que esos límites también revientan y tienes procesos de precarización donde antes había abundantes estados de bienestar, ¿no? Sí, además que los estados de bienestar estaban funcionando porque tenían que oponerlo a lo que era la Unión Soviética. Claro, totalmente, ¿no? Ahí viene el coco, cuidado, sí, ahora nos falta el coco, tenemos que levantar a la clase. Ángel Chávez, gracias por estar con nosotros. Doctor en etnohistoria por la ENA, hay que decirlo, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que también es una institución histórica fundamental, y director del Machete, militante del Partido Comunista. Gracias por estar con nosotros. ¿Y con qué reflexión final dejamos a nuestro auditorio? Bueno, pensando en esta necesidad de la difusión de justo una visión distinta, la reflexión sería que cuando uno revisa la vida real de los trabajadores, uno puede contrastar
toda la propaganda que por un lado se puede decir, sea digamos dentro de los marcos burgueses izquierda o derecha, todo eso contrasta con la realidad de los trabajadores. Simplemente viendo las condiciones de la inflación, las condiciones de la precariedad, las condiciones de que aunque se ha dicho que ha aumentado el salario, los salarios profesionales no han aumentado, la inflación sigue estando ahí y que la condición real, la pregunta y la reflexión sería, cuando uno contrasta, ¿realmente los trabajadores hoy viven 100 o 200% mejor como el aumento del salario? Si es que no, bueno, pues ahí está la respuesta de que esa tal vez no es la alternativa y que la alternativa es deshacer la contradicción central que justo hemos esbozado, que desaparezca eso. Por una parte la producción social de la riqueza y por otra la cuestión de la apropiación privada de ella, que nos lleva, por ejemplo, a visiones distintas. Una cosa es pelearse con Salinas Pliego y decir, no, pues sí, es que no pague impuestos. Nosotros no solo queremos eso, nosotros queremos todo. No nos quedamos en la cuestión de que la legalidad burguesa, si todos cumplieran con lo que deberían hacer, el mundo funcionaría. No, funciona la explotación. Nosotros queremos que eso se termine. Entonces la reflexión es, si la realidad nos dice que no estamos resolviendo, no está realmente alcanzando y mejorando nuestra vida, o es una cosa mínima, pues no sostenida en pequeños alfileres de ciertos programas, bueno, la alternativa ya no es PRI, PAN, PRD o a lo que sea, sino una visión distinta, creemos nosotros. Eso, muchas gracias. Pues acá lo vio usted, acá lo escuchó usted, para que se lo lleve a su casa, lo reflexione, lo discuta colectivamente. Estuvo con nosotros el compañero Ángel Chávez, director del Machete. Busque allá en el internet el Machete, léalo, discútalo, compárelo, reflexionemos juntas y juntos para ir transformando poco a poquito esta realidad en la que vivimos. Y usted va viendo cómo en nuestro país hay diferentes formas y diferentes expresiones de entender el mundo y de luchar para transformarlo. Pero lo que es fundamental es que se requiere la participación de todas ustedes, de todos ustedes, en la gran movilización y en la gran conversación que permite, por un lado, salvar a nuestro país de las garras del imperialismo y, por el otro, desarrollar una poderosa transformación que imponga la justicia en la tierra. Recuerde siempre desarrollar esta capacidad de sentir la indignación por la injusticia cometida en contra de cualquier persona en cualquier parte del mundo, porque eso nos hace más humanos cada vez. Hasta luego.